Bien, seguimos con el estudio de Efesios, hermanos. Efesios, parte sexta, sexto vídeo. Y donde nos quedamos, ahí vamos a empezar, vamos a seguir. Suponiendo que esto... Vale, ahí está. Así que vemos solo unos versículos antes para entrar en el contexto, porque nos quedamos en el versículo 6 para empezarlo. Pero, a ver, el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Estamos en el libro de Efesios, ¿bien? En el capítulo 2, ¿bien? Unos versículos antes, pues nos está diciendo la palabra, el versículo 4 en concreto lo leemos, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, previamente, acordaos que la palabra nos estaba hablando de nuestra condición, de la de los Efesios, pero en realidad también es la nuestra, o ha sido la nuestra, es lo mismo, ¿eh? Y más viniendo del trasfondo gentil, por lo tanto, la misma situación, en la cual pues estábamos perdidos, absolutamente perdidos y sin ninguna posibilidad de ser encontrados, ¿no? Perdidos, absolutamente perdidos. Pero ahí dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, a pesar de, aun estando nosotros, ¿no?, muertos en pecados, que es como estábamos, en delitos y maldades, ¿no?, nos dio vida. Y contraste, ¿no? Estábamos muertos por causa del pecado, por causa de la naturaleza pecaminosa, las dos cosas, pero Él nos dio vida. O sea, hay un antes y un después. Juntamente con Cristo, ya vivimos esto, ¿no? Es por Cristo que esto es posible, y añade, por gracia sois salvos. O sea, ahí ya no queda ya ningún tipo de duda, aunque veremos más en el versículo 8 sobre esto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto ya es muy interesante, que es lo que vamos a empezar a ver. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Estamos resucitados. Evidentemente, no físicamente, porque esto no se ha producido todavía, pero para el Señor sí estamos resucitados y espiritualmente hemos resucitado. Y estamos sentados en los lugares celestiales. Yo veo que nosotros estamos aquí. Pero para el Señor ya estamos allí. Y lo que cuenta es para el Señor, no para nosotros. Porque la realidad es la suya. Claro, Él vive la eternidad. Entonces, para Él todo está hecho. Y todos esos hermanos, pobres, de verdad lo digo, con pena, hermanos verdaderos, que están con esa teología falsa que dice, es que no sé si hoy soy salvo. Mañana no sé si seré salvo. Están siempre con la duda. Se encuentran un poco mal, o no sé, o tiene una discusión con la suegra, suele pasar eso, o no, o quien sea, y, habré perdido la salvación, porque claro, con un pecadito no se puede entrar en el cielo. O sea, es una teología absolutamente absurda, porque entonces no entraríamos nadie en el cielo. Hermanos, la salvación, si es real, no se puede perder, es imposible. Es imposible. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Lo cual no significa que entramos por nuestra perfección personal en el cielo. No, por nuestra perfección personal no podemos entrar en el cielo nunca. Pero es que nunca podríamos entrar. ¿Me estás entendiendo? Jamás. O sea, olvídate, no habría salvación, entonces las buenas nuevas serían mentira. Porque tal cosa como el purgatorio no existe, ¿me entiendes? Entonces nunca podríamos entrar. La buena nueva es esta, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús y nos ha hecho una nueva criatura a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino estamos viendo aquí lo que dice, que nos resucitó, para Él ya estamos resucitados, está hecho para Él ya. O sea, nuestro Dios no es una criatura, hermano, nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Vale? Todo lo puede, todo lo quiere, y para Él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, Él vive en la eternidad. Esto es muy importante tenerlo claro, porque si no, yo sé que es complicado, pero es así. Nuestro Dios vive arriba, está arriba, sentado en el trono. Lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo. Por eso que estamos confiados. ¿Amén? Si yo tuviera que confiar en mí mismo para la salvación, no me duraba ni un segundo la salvación. ¿Qué un segundo? Una micra de segundo. Porque no sería salvo. Por mí mismo no puedo ser salvo. ¿Me estás entendiendo? Y tú tampoco. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Es Dios quien nos ha salvado. Es Dios quien nos ha rescatado. ¿Entendéis? Esto es muy importante tenerlo muy claro. Entonces, ya estamos en el cielo, ya estamos sentados junto a la divinidad, ya resucitados juntamente con Cristo, ya estamos allí.
aunque físicamente aún estemos aquí. ¿Vale? Esta es la enseñanza que traigo, hermanos. Si la creéis, bien, y si no la creéis, lo siento, pero esto es lo que yo creo y es lo que la Biblia me enseña. Así que, del mismo modo que nos salvó por medio de Cristo, juntamente con Cristo nos resucitó y también nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta es nuestra posición en Cristo y es inamovible, porque está hecho. ¿Me entendéis? No es a ver si lo conseguimos, como yo he escuchado por ahí por tantos años, y yo creía eso también. Esto es terrible. A ver, y alguno decía, no lo ha conseguido, no lo ha conseguido. No, no es que no lo haya conseguido, es que nadie puede conseguirlo. Es Dios quien lo ha conseguido por nosotros. Y si alguno se aparta definitivamente es porque nunca fue cristiano. Tuvo una experiencia con el Señor, seguramente, pero nunca nació de nuevo. Nunca acabó de nacer de nuevo, porque Dios no le llamó a tal efecto. Fue iluminado, pero no vino al conocimiento de la verdad. No vino al conocimiento de Cristo realmente, realmente. Hay mucha gente así, sí la hay, sí. Pero también la palabra nos dice, conoce al Señor a los que son suyos. Amén. Y esta es nuestra seguridad en el Señor Jesús. Y nuestra posición en Cristo. Para Él estamos ya sentados ahí arriba. Lo dice la palabra, ¿verdad? Nos dio vida y juntamente nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Sentados en los lugares celestiales. ¿Podemos entender esto? No, no lo podemos entender. No lo podemos entender, no tenemos ni idea. Pero es algo tan enorme, tan grandioso. Sentados juntamente con Él. ¿Dónde está sentado Cristo? ¿Al lado de Él? Del Padre. Siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos con Cristo. Y donde esté Cristo estaremos nosotros, estamos nosotros de hecho. Esta es nuestra posición en Cristo. Y nuestra posición no es humana, es conforme a la naturaleza divina. Y eso es don de Dios. Y esto conviene tenerlo siempre presente en todos los minutos de nuestra vida. ¿Ves? Esa es nuestra posición en Cristo, aunque estemos todavía aquí físicamente, se entiende. El tiempo verbal en resucitó e hizo indica que son resultados inmediatos y directos de la salvación. Algunos, yo no sé si lo tienen claro, piensan que como que la salvación es un proceso que se va gestando conforme al comportamiento de uno. Eso es mentira. Esto es catolicismo, no es verdad evangélica, no es verdad cristiana. Hubo un momento en que fuimos salvados, un momento en que ocurrió en el tiempo y en el espacio. Para Dios ya ocurrió antes, pero para nosotros ocurrió en un momento dado cuando Dios quiso. Amén. ¿Me seguís? Amén. Y todos los beneficios que eso conlleva fueron cumplidos en ese mismo momento. Y no hay que esperar. No hay que ver a ver si me salen alas. No. Es que ya eres un hijo de Dios. Es que ya eres participante de la naturaleza divina. Es que ya estás resucitado juntamente con Cristo y sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Esas son buenas nuevas o no son buenas nuevas, hermanos? ¿Eso me lo he inventado yo? No, lo acabo de leer. Está aquí. En la Biblia. Lo que pasa es que la gente no lee la Biblia, no se entera. La Biblia ha sido un libro prohibido, empezando por la Iglesia Católica, que lo prohibió por siglos y siglos y siglos, porque no les interesaba que la gente supiera esto, porque si la gente sabe esta verdad, se aparta de la Iglesia Católica. ¿Para qué sirve la Iglesia Católica? Para nada bueno. Pero bueno, eso es otro tema. Pero nosotros, como personas libres y en Cristo Jesús, vemos la palabra de Dios, la leemos, la entendemos y decimos, gracias Señor, qué tremendo privilegio lo que somos en ti. Y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Esta es nuestra posición en términos de eternidad, la que acabamos de leer. Aunque en nuestra realidad actual no veamos nada de eso para Dios, y eso es lo que cuenta, es un hecho. Para Dios ya hemos sido transformados o resucitados, según sea, sentados en el cielo juntamente con Cristo, indica posición de autoridad por causa de la cabeza que es Cristo. Bien, eso tiene que producirse en el tiempo y en un lugar determinado de nuestras vidas, porque nosotros
Sabemos perfectamente que nuestro espíritu, nuestra alma está concentrado en un cuerpo que también nos ha dado Dios, un cuerpo que tiende a degenerarse por causa de la caída, pero es así. Bien, entonces, ahí es donde para nosotros esa es nuestra realidad. No es la de Dios, para Dios también, pero no es la única realidad para Dios. Para Dios, como digo, ya nos ve ahí arriba, ¿no? Ya estamos ahí. Pero para nosotros es así. Entonces, para que esto tiene que producirse en nuestra realidad, y para eso hay un tiempo, que es cuando un cristiano se muere. Por eso cuando un cristiano se muere, hermanos, hay alegría y gozo. Está la pena normal, humana, la tristeza humana, pero en realidad, si lo piensas bien, es chapó. Está con el Señor. ¿Y qué quieres más? O esperar a que el Señor venga a por nosotros en la resurrección y lo que nosotros llamamos, la Biblia llama el arrebatamiento, ¿verdad? Eso va a producirse pronto. No sabemos exactamente el día, no lo sabemos. Pero tiene que producirse. Entonces, cuando se produzca, que es donde yo iba, cuando se produzca, esto será una realidad a todos los efectos. No solamente al efecto de Dios, sino también al efecto propio, nuestro humano. ¿Bien? Eso es fácil de entender. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es también el propósito de salvarnos, resucitarnos y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es, versículo 6, el de mostrar en los siglos venideros. Estos siglos venideros serán cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. ¿Veis cómo va hilvanada la palabra? ¿Veis cómo va hilvanada? Nos vamos de una epístola a otra y todo tiene una unión perfecta. El demostrar en los siglos venideros. ¿Cuándo son estos siglos venideros? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y los siglos venideros, evidentemente, tienen que ver con el milenio. Tienen que ver con el reino de Cristo, en concreto, en la tierra. Cuando acabe el reino de Cristo, Cristo le devolverá el reino al Padre y todo el Padre será el que esté encima, Cristo y nosotros, etcétera, 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 etcétera. No olvidemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no es cualquier cosa. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y no podemos andar por separado. Donde Él está, estaremos nosotros. Es más, donde Él está, estamos nosotros, aunque aún estemos aquí. Y no le veamos. Porque por fe andamos todavía, no por vista. ¿Me entendéis? Por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando eso ocurra y en adelante se manifestarán esas abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros. Abundantes riquezas de su gracia. No tenemos ni idea de realmente qué es. Pero es algo tan grande, porque las palabras que usa Pablo, el apóstol, son muy grandes en el griego, muy grandes. Abundantes riquezas de su gracia, abundantes riquezas. Vale, todo debido por su bondad. Entonces se verá sin ambajes la riqueza, inmensa riqueza por su amor hacia nosotros, que se traducirá en una glorificación que no podemos ni vislumbrar ahora mismo. Y todos por los únicos y suficientes méritos de Cristo en la cruz. No hay otra cosa. Y no puede haberla. Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha de ser, para Dios ya es, para nosotros todavía no, y cuando se manifieste, nos asombraremos. ¿Son buenas nuevas o no? Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, ¿esto no te anima un poco realmente a vivir una vida un poquito más elevada espiritualmente? ¿No te anima esto a buscar de Dios y dejar las mediocridades y las simplezas que no ayudan para nada, ni más bien pueden llegar a ser un estorbo, las que sean, del tipo que sean, ¿eh? Todo aquello que es un lastre, todo aquello que en definitiva tampoco lleva a nada, eternamente hablando, no sirve para nada.
¿No es mucho mejor centrarse en lo que es la grandeza de Dios, verdad? Y si no sabemos lo que es eso, pues le pedimos al Señor que nos guíe, que nos hable, que nos muestre. Esto es una buena oración. Señor, ayúdame a entender más tu grandeza. Apúntalo. Señor, ayúdame a entender tu grandeza y que pueda vivir conforme a eso. Y no estar demasiado centrado en el día a día en pequeñeces, en cosas que... No estoy diciendo de dejar responsabilidades, no, las responsabilidades son importantes. Pero lo que quiero decir es que hay a veces actitudes, a veces pensamientos, a veces comportamientos, no sé, lo que sea, que en realidad dices, pues si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que hacer estas cosas? Y arrepentirse ahí en ese mismo momento y decir, no, Señor, no. Buscar la grandeza de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a un punto interesante que sabemos estos dos versículos que vamos a ver, son tres en realidad, pero los vamos a analizar con detalle. Se trata de la gracia y fe. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura muchos no sabéis lo que significa. Si yo preguntara qué significa hechura, no me digáis nada. Ya veremos, ¿vale? La hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o andemos en ellas. Estos versículos los sabemos de memoria. Deberíamos. Pues son claves en nuestra fe. Son versículos claves. No clavos, claves, ¿vale? Bueno, estos versículos forman una de las más importantes porciones de toda la Biblia. Y por tanto les vamos a prestar una atención especial, no demasiado exhaustiva, pero suficiente para que podamos entenderlo bien y vivirlo. Es muy importante. Piensa una cosa, que todo lo que el diablo... No, todo no. Que mucho de lo que el diablo va a hacer contra nosotros, utilizando situaciones, utilizando gente, personas, utilizando problemas, utilizando lo que sea, es para que lleguemos a debilitarnos en dos aspectos: gracia y fe. ¿Por qué? Porque él sabe precisamente que esas son claves para nuestra vida cristiana, en todos los sentidos. La gracia y la fe. Y acordaos que tenemos lucha, no hemos dejado de tener lucha. Es curioso porque estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, pero aún seguimos teniendo lucha. Pero eso no es ningún asombro, porque el mismo Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, la lucha continúa también desde el cielo, ¿me entendéis? Eso es obvio, ¿no? Solo tienes que ver cómo está este mundo. ¿Cómo está este mundo? Es caótico, cada vez peor. Está en el proceso de que se cumpla la palabra esta del Salmo 110.1. Siéntate a mi diestra, y está sentado, lleva ya casi 2000 años sentado. Hasta que, hay un fin, ponga a todos tus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? Este mundo es el enemigo de Cristo. Dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Pues todo esto tiene que ser puesto bajo los pies. ¿Quién lo hace? El Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo, el Padre, dice la palabra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate que ni siquiera dice enemigos del Padre. El Padre está mucho. El Padre es el Padre, ¿sabes? Sí. Para el diablo y todo eso, para el Padre es como, ¿de qué vas tú? ¿Sabes? Pero está hablando también acerca de la naturaleza humana, glorificada pero humana de Cristo. Porque no olvidemos que el diablo fue a tentarle. Por tanto, el diablo es enemigo directo de Cristo. ¿Me entendéis? Entonces, como está el mundo, es un desastre, pero es que es normal que esté así y cada vez va peor, pero es normal, es que no va a cambiar. Es que este mundo va a desaparecer. Y cuando vuelva el Señor en gloria, entonces pondrá a todos sus enemigos, los que hayan quedado por estrado de sus pies, conforme el Padre lo está haciendo ya. Porque va a llamar a todos, los va a congregar ahí y los va a juzgar. Y es el juicio a las naciones. Mateo 25, 32 en adelante. ¿Me seguís? Amén. ¿Me estáis siguiendo? No va a escapar ni uno. Ni uno. Y nosotros ya llevaremos algún tiempo ya con él. Porque el arrebatamiento entendemos que es antes.
Así que tenemos lucha. Si el cielo tiene lucha, pues nosotros con mayor motivo. Y eso nos hace fuertes. Es lo que dije antes, que lo vuelvo a decir ahora. Pues ¿qué manera hay para fortalecer el sistema inmune de una persona? Pues las enfermedades, los catarros, estimulan el sistema inmune, ¿verdad? Pues esto lo lleva a lo espiritual. Ver a un cristiano que nunca ha tenido ningún problema, que todo le va maravilloso y que ya está en el cielo, pues si viene un problema de verdad en ese momento espiritual, se entiende, puede caer bastante mal, bastante enfermo, ¿no? Espiritualmente hablando, porque no está acostumbrado a pelear y a lidiar contra el enemigo. ¿Me estás entendiendo? Amén. Así que Dios nos quiere guerreros y nos quiere fuertes, porque somos la milicia de Cristo. Somos soldados de Cristo. ¿Me entiendes? Y lo seremos hasta el final. Luego ya no hará falta, pero ahora de momento sí, es así. Bien, vamos a ver esto. Lo leemos a continuación al pie de la letra, estos versículos. Porque por la gracia estáis habiendo sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, de Dios es el regalo. No en virtud de obras, a fin de que nadie se jacte. Porque de él somos hechura. ¿Qué es hechura? Manera en la que está hecha una cosa. Manera en la que está hecha una cosa. Manera en la que está hecha una cosa. Esa es la hechura, ¿vale? ¿Tú qué hechura tienes? ¿Cómo estás hecho? Pues eso es, Porque de él somos hechura. Fíjate que hemos sido hechos por él, ¿no? ¿Verdad que lo dice? Amén. Hemos sido hechos por él. Creados en Cristo Jesús sobre obras buenas, las cuales de antemano preparó Dios a fin de que en ellas anduviésemos. Esta es la traducción literal del griego. Por eso pues, suena un poquito rara, pero es la traducción literal, que dice exactamente lo mismo que la Reina Valera. Utiliza otro tipo de lenguaje, pero dice lo mismo. Bueno, vamos a ir viendo esto. Vemos sin lugar a ninguna duda que todo el proceso de nuestra salvación se debe a la gracia, es decir, al favor gratuito e inmerecido. ¿Qué es gracia? Favor gratuito e inmerecido. Favor. Primero favor. Gratuito, gratis. Ese no nos cuesta nada. No hay precio que podamos pagar. Este precio no lo podemos pagar. No lo podemos pagar ni debemos pagarlo. E inmerecido. No lo merecemos. ¿Me entendéis? La gracia es inmerecida, si no, no sería gracia. Eso es la definición de la gracia. Lógicamente ahí está el poder de Dios. Poder de Dios para salvar, en este caso, etc. Y se obtiene mediante la fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. La fe es el instrumento para que la gracia llegue. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Mira, es este. Una ilustración. Podríamos decir que la gracia es como el alimento, ¿vale? Nosotros tenemos que comer, ¿verdad? Pues imagínate que tienes las manos atadas, ¿vale? Imagínate que tienes... Porque es que el cristiano tiene las manos atadas porque no puede hacer nada por sí mismo, ¿me estás entendiendo? O sea, no puedes hacer nada para intentar agradar a Dios por ti mismo, ¿sabes? Como que tú puedes merecer, como tú puedes... Olvídate de eso, no puedes hacer nada. Estamos hablando de gracia, ¿bien? No estamos hablando de obras, aquí ahora, estamos hablando de gracia. ¿Me seguís? Amén. Vale, entonces, es como un niño pequeño. Somos como un niño pequeño, un bebé. ¿Tú te acuerdas cuando eras bebé? No, vale, pues igual, has visto bebés, ¿no? Vale. ¿Cómo? Si no le das de comer, no come. Llorará, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es incapaz. ¿Vale? Entonces necesita comer, como tú y yo necesitamos la gracia. ¿Bien? Es el alimento espiritual. Entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibe un bebé? Con una cuchara. Claro. ¿Verdad? Un utensilio para la mamá. Vamos a ver un bebé que ya está destetado, para no entrar en asuntos. Y le coge el potito, bledine, como se llame, y le da, ¡pum!, al bebé. ¿Vale? ¿Cómo le llega el alimento al bebé? ¿Cómo le llega a la boca? Mediante una cuchara. Esa es la fe. Esa es la fe. ¿Me entiendes? El utensilio, que Dios, porque es de Dios también, tanto la gracia como la fe son de Dios. Pues la cuchara es el utensilio de Dios para alimentarnos. La fe es el utensilio de Dios para que la gracia llegue a nosotros. ¿Me has entendido?
¿Me permitís que beba un poco de agua en un vaso? Porque si no, no podría beber agua. El vaso sería la fe y el agua sería la gracia. ¿Te das cuenta? ¿Lo entendemos ya? No lo vamos a olvidar. Porque claro, los conceptos espirituales son maravillosos, pero muchas veces no acabamos de entenderlos. Por eso de la hechura, por ejemplo, y esto creados según su hechura, ¿y eso qué es? O sea, y tenemos que hacernos preguntas. Y también ir al diccionario de vez en cuando, bueno, va bien, ¿eh? Y seguir aprendiendo. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Vale. Ya tenemos la historia de la cuchara y del alimento. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta porción es suficientemente clara. MacArthur dice, cito, esto se refiere a todo lo incluido en la declaración anterior sobre la salvación y no solo a la gracia, sino a la fe. Aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios que salva y no puede ejercerse con base en algún poder personal. Acordaos que el bebé no puede ni alimentarse a sí mismo, ni puede coger la cuchara. No tiene poder sobre la cuchara y no tiene poder sobre el alimento. Está en dependencia total de su madre, que en este caso para nosotros sería Dios. ¿Me entiendes? Y Dios tiene la cuchara y tiene el alimento. Tiene la gracia y tiene la fe. Todo es de Dios. Así que no hay escape. Aquellos que quieren ser súper santitos, que no, yo puedo. Tú no puedes nada. O todo lo que puedas es porque Dios puede. Pero tú por ti mismo, olvídate. Estamos en total dependencia de Dios. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno a todos los efectos. A todos los efectos. Versículo 10. No somos salvos por la realización de obras meritorias. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Nadie puede salvarse por ese medio. No obstante, si somos salvos, sí somos salvos para realizar obras. Sí somos salvos para realizar obras. Y comportamientos. Porque claro, eso de las obras, nos perdemos un poquito ahí con eso de las obras. ¿Qué son las obras? Yo inmediatamente cuando pienso en obras estoy pensando en la señal esta del obrero, ¿no? Que está ahí, obras, ¿no? Pasas con el coche y obras, y está ahí el obrero. Es lo primero que me viene a la cabeza. Pero claro, esto es un poquito simplón. ¿Qué son las obras? Las obras aquí incluyen muchas cosas. Incluye, por supuesto, el fruto, que esto es muy amplio. En medio de ello incluye el comportamiento, las actitudes. El comportamiento es muy importante. Y no estoy hablando solamente del comportamiento en cuanto a educación y estas cosas, también podría estar ahí. Pero el comportamiento incluye todo lo que tiene que ver con por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, con qué propósito hacemos las cosas, cuál es la finalidad de hacer las cosas que hacemos. Cosas que tienen que ser absolutamente depuradas y purificadas. Los motivos tienen que ser muy purificados. ¿Me entendéis, hermanos? Míradme a mí, por favor. Los motivos tienen que ser muy puros, siempre. Y hay que buscar que sean puros. Bueno, todo esto y mucho más tiene que ver con las obras. Bien, las obras es un concepto mucho más amplio del que nos parece. Y yo pienso que es muy difícil definirlo al 100% desde un púlpito. Tiene que ser la experiencia de cada uno, la experiencia con Dios de cada uno. Porque es el trato de Dios con cada uno. De hecho, ya lo dice la palabra, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. ¿Quiénes? Cada uno de nosotros. No todos solamente, sino cada uno. Porque el propósito de Dios es diferente con cada uno. ¿Me seguís, hermanos? Es diferente con cada uno. Y yo me doy cuenta de mi vida, por ejemplo, que Dios ha tenido y tiene propósitos, y se está cumpliendo propósitos muy diferentes al de cualquier otro. Y no es que ahora voy a hablar de que uno es más o menos, no se trata de eso. Se trata de que son diferentes.
Entonces, nuestra responsabilidad es ver, entender y ir entendiendo, sobre todo conforme vamos creciendo en el número de años en la fe, qué es lo que Dios va teniendo para cada uno. No solamente viviendo para nosotros, que también hay que vivir para uno, claro, pues, si no sería estúpido, ¿no? Pero aún y eso tiene que ser santificado. Y ahí es donde también Dios va a ir descubriéndonos cuál es el propósito. Yo lo supe al cabo de muchos años, en ciertas cosas en concreto, que nunca hubiera soñado, ni imaginado. Jamás. Jamás. Y sin embargo, pues lo veo tan real. Pero esto no lo puedo hacer entender a nadie. O sea, esto es muy personal. Es el trato de Dios conmigo en este caso. Y contigo será el tuyo. Ahora, es tu papel buscar qué es lo que tú tienes, Señor. ¿Qué es lo que estás teniendo? Sea mucho, sea poco, pero ¿cuáles son las obras que tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas, Señor? ¿Me entiendes? A veces esto parte de caminos casi torcidos. O sea, es que Dios le da igual la luz que las tinieblas. Uno dice la palabra, o sea, un lirio nace del barro más pestilente y nace un lirio. Y se alimenta de eso. Y todo eso hay que entenderlo bien. No me malentendáis. Lo que quiero decir es que Dios está por encima de todo. Y a pesar de nuestros errores y nuestras malas decisiones, luego Dios puede volver eso de manera que sea una maravilla. De hecho, es así como ha sido con cada uno de nosotros, ¿no? ¿O de dónde venimos? ¿De dónde venimos, hermanos? No, de Dios no, venimos del mundo. Venimos del mundo, venimos de lo más oscuro, venimos del pecado, venimos Estoy hablando de los cristianos verdaderos, ¿eh? Cada uno sabrá qué es, si lo es o no, yo no sé. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estemos ya enfocando en la Nueva Jerusalén? Pues porque Dios ha hecho el milagro, porque Dios hace lo que quiere y es tan misericordioso, ¿verdad? Y no es que las cosas que hayamos hecho mal están bien, ¿no? No están bien, están mal. Están mal, o han estado mal. Lo que quiero decir es que los propósitos del Señor al final se cumplen. Amén. Y ya está. Y es así, porque Dios es Dios. ¿Me sigues? Amén. Y esto es parte de las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Desde luego que Dios no preparó, si tú has tenido una caída enorme y tú has vivido una vida golfa, Dios no preparó eso, está claro que no. Pero Dios ya sabía que eso iba a pasar, ¿me estás entendiendo? Por muy golfo que tú hayas sido, Dios ya sabía que eso iba a pasar. A Dios no le pilla nada por sorpresa. Y aún así, Él, como que ya te escogió antes de la fundación del mundo, pues ya hizo todo lo que tiene que hacer, o lo que tuvo que hacer, hablando en nuestro tiempo, para cambiar las cosas, revertirlas y ponerlas conforme a su voluntad. Y a partir de ahí en adelante. Y eso no es que nos está dando licencia para hacer lo malo, ni mucho menos. Es cuando estábamos haciendo lo malo, porque no conocíamos a Dios. Es muy diferente, ¿eh? Pero una vez ya conocemos a Dios, ya tenemos mucha responsabilidad delante de Él. Aún y así, Dios es misericordioso. Pero no podemos quedarnos ahí, solamente con que Dios es misericordioso. ¿Me entiendes? Amén. No sea que partamos antes de tiempo de este mundo, ¿eh? Ya sabéis lo que quiero decir. Bien. Nos damos cuenta, pues, que tanto la salvación y la santificación experimental, es decir, obras y su fruto, santificación experimental, podemos hablar de obras y fruto, o el fruto de las obras, son cosas que ha hecho Dios, aunque en el caso de lo segundo, Dios nos da la posibilidad de actuar, ya que Dios las preparó, pero nosotros las realizamos, y seremos más o menos recompensados en función de cómo lo hayamos hecho. Claro, aquí estamos hablando ya de hechos, obras, hechos. Eso ya depende, esto es cosa nuestra. Entonces, como ya entrando ya en la vereda de hacer la obra de Dios, de eso estoy hablando. No estoy hablando ya de pecado, no, estoy hablando de estar en la obra de Dios.
Estar en la obra de Dios significa estar haciendo las obras que Dios preparó de antemano. ¿Me entiendes? A eso me estoy refiriendo. Entonces ahí claro que tenemos responsabilidad. Porque entonces no tenemos responsabilidad ninguna nunca. Entonces ¿para qué íbamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo? Porque los seremos por las obras, está escrito. Seremos juzgados por las obras. No en cuanto a salvación y perdición, no. Pero sí en cuanto a recompensas o menos, o más, o menos, o ninguna. ¿Me entiendes? Entonces, naturalmente que tenemos responsabilidad. En cuanto a cómo hacemos las cosas. ¿Amén? Muy importante aquí, actitudes, motivaciones, pecado de omisión, cuidado. El pecado de omisión es tan común. Y buscar realmente el hacer las cosas bien delante de Dios, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. El estado histórico de los gentiles, versículos 11 y 12. Por tanto, perdonad, hermanos, acordaos de que en otro tiempo, porque tengo que pedir perdón por sonarme, qué tontería, ¿no? ¿Que tú no te suenas nunca o qué? Bueno, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne, en la carne. Aquí vamos a entrar ya en otra historia, ¿vale? Ya hemos dejado versículos del 8 al 10, y aquí vamos a ver el contraste entre los dos pueblos. Muy interesante esto. No lo veremos del todo, pero un poquito sí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, así vivían los gentiles, y los gentiles han sido siempre los mismos, es decir, los no judíos. Los no judíos han sido los gentiles, los goyim, en griego ethnos. Y nosotros, porque yo no creo que haya ningún judío aquí, ¿verdad? No por nada. Hemos sido de ellos. Y tú dirás, jolín, entonces todos estos apartados de Dios y nunca han conocido a Dios, y yo sí, ¿por qué? Porque Dios es el dueño de los tiempos. Y hace nacer a quien quiere, donde quiere, como quiere, y ya lo he dicho. ¿Me entiendes? Esto nos cuesta entenderlo. Pues vamos a ver que lo vayamos entendiendo. Vamos a ir viendo esto. Pablo se dirige a todos aquellos, ahora creyentes de origen gentil, les llama gentiles en cuanto a la carne. En griego la palabra original es etnos, de donde viene la palabra étnico, o etnia, que se traduce por pagano, gentil, nación, gente, las gentes, los humanos, ¿vale? Los humanos, excepto los judíos, los humanos. En otro tiempo, hasta que recibieron el Evangelio, los etnos, las gentes, eran llamados incircuncisión por los judíos. O sea, los judíos veían a las gentes, a los gentiles, a los goyim, como llamaban ellos, y les tenían, la palabra es repugnancia. Les comparaban como con los cerdos, porque ellos eran los escogidos de Dios y el resto eran purria. ¿Vale? Esto ha sido así siempre. ¿Vale? Y ellos se llamaban a sí mismos la circuncisión, porque esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros éramos los incircuncisos, y eso es terrible, ¿eh? Los incircuncisos. Estoy hablando conforme a la ley de Moisés. ¿Vale? Y los judíos Israel eran la circuncisión. Y por lo tanto los santos de Dios. Ni una cosa ni la otra en realidad eran verdad. Porque había más gente buena incircuncisa muchas veces que gente buena en la circuncisión. Pero bueno, conforme a la ley era así. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. ¿Verdad que no? No. Pero era así. Y se creaba una diferencia. Lo que Dios quería es que hubiera una diferencia entre su pueblo escogido, que era Israel,
y el resto de las naciones, pero no para marginar al resto de las naciones, como hizo Israel, sino para que Israel fuera luz a las naciones. ¿Me entiendes? Ahí es donde falló Israel, porque se creyó bueno en sí mismo. Y este es el problema que podemos tener nosotros, que lleguemos a creernos buenos en nosotros mismos. Y cuando nos creemos buenos en nosotros mismos, tenemos un problema, hermanos, se llama orgullo. Y va a venir el Señor y nos va a dar el cogote, seguro, para que despertemos a la realidad de que en nosotros, por nosotros mismos, no hay nada bueno. ¿Me sigues? Ay, yo que soy buena persona. Tú no eres buena persona, bueno solo es Dios. Y esto es tan importante puntualizarlo siempre. Que si algo bueno en nosotros, y realmente es bueno, y es planta que el Padre sí plantó, es de Cristo, por Cristo, no por nosotros. A secas. Vale. Todo esto de la circuncisión, incircuncisión, etc., vamos a ir entendiéndolo. Los gentiles, es decir, la incircuncisión, porque claro, los gentiles, los hombres, no se circuncidaban. O sea, no se cortaban les cortaban el prepucio. ¿Sabes lo que es el prepucio? Bueno, búscalo en el diccionario. No tengo tiempo ahora para eso ni tengo ganas, ¿vale? Pero tiene que ver con el órgano viril masculino. Sabes que los hombres somos diferentes a las mujeres, ¿verdad? Si no, un problema tendríamos bien gordo. No habría seres humanos ya, hace mucho tiempo. Entonces, el órgano viril masculino, que no es nada de que avergonzarse, porque es algo que Dios ha hecho, pues normalmente tiene una capa de piel en la parte final, la parte, digamos, donde estaba el agujerito, ¿verdad? Sí, bueno, ya lo estoy diciendo. Entonces, esa parte, al octavo día de nacer, los varones israelitas eran circuncidados. Circuncidar significa que cortaban, eso viene de parte de Dios, de la ley mosaica. Y eso era señal de estar apartado para Dios. También quiero deciros que eso es muy saludable, en términos para no coger infecciones y cosas así. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que Dios lo mandó, Abraham lo hizo, y luego ya Moisés lo enseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los israelitas se sentían muy orgullosos de tener eso, ¿vale? Cosa que el resto de las gentes no lo tenían. Incircunciso significa que estás alejado de Dios, porque no estás dentro del pacto abrahámico ni mosaico. ¿Me entiendes? Que es el de la circuncisión. Más bien mosaico. ¿Me seguís? Vale. Entonces, los gentiles, como digo, la incircuncisión, habían experimentado a través de los siglos dos tipos de alineación. Dos tipos. La primera era social. Los judíos siempre habían sentido desprecio y animosidad hacia ellos. Animosidad significa más bien como rabia, ¿no? Los tenían por enemigos. Hasta el punto de considerarlos inmundos. O sea, los gentiles eran incircuncisos, por tanto eran inmundos, ¿vale? La segunda, y la más importante y significativa, era la espiritual. Los gentiles, hasta Cornelio, Hechos 10, estaban alejados de Dios como poco en cinco maneras. O sea, cuando se convirtió Cornelio, ¿verdad? Hechos capítulo 10, y con los suyos, eso fue impactantísimo. Eso hizo incluso que se produjera el concilio de Jerusalén, donde Pedro estuvo explicando y los que eran projudíos o projudaicos no podían entender eso, les costaba mucho entenderlo. ¿Cómo puede ser que la salvación haya venido sobre los goyim, sobre los puercos? ¿Cómo es posible? No lo podemos entender. Y les costó mucho entenderlo, pero eso era de Dios y así se produjo. Pero hasta ese momento los gentiles estaban alejados de Dios, y esto es muy importante, como poco en 5 maneras. 1, estaban sin Cristo. De ese modo no tenían Salvador ni Libertador, por tanto vivían sin propósito ni destino divino. Vivían, nacían, vivían, se morían, se acabó, al infierno. ¿Eso es justo? Sí. ¿Por qué? Porque estaban
con una naturaleza pecaminosa, la cual... Y, por otro lado, no querían saber tampoco nada de Dios. Claro, que son las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. O sea, a ver, quiero deciros una cosa. Los que se pierden no es porque tienen una enfermedad, ¿vale? O algo así. Como que, pobrecillos, si es que... No, es que no quieren. Aparte de que tienen lo que tienen, por el otro lado, no quieren, rechazan lo que es de Dios. ¿Me entendéis? O sea, lo rechazan. Pero por propia voluntad, no quieren, ¿vale? Aparte ya de todo lo demás. Y si no es por la elección de Dios sobre los que Él quiso, hermanos, no se salva nadie. Nadie. ¿Vale? Vale. Punto 1, estaban sin Cristo. Punto 2, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos, como pueblo escogido de Dios, constituían una nación cuyo rey y señor supremo era Dios mismo. En este sentido estaban también alejados de esa ciudadanía, los gentiles, y se beneficiaban de esa bendición y protección únicas en toda la tierra, eso los judíos, pero los gentiles no tenían nada de todo eso. 3. Los gentiles, por las razones ya expuestas, eran ajenos a los pactos de la promesa y por ello no tenían la posibilidad de participar de los pactos divinos por los cuales Él prometió dar a su pueblo una tierra, un sacerdocio, un pueblo, una nación, un reino y un rey, así como la vida eterna a todos los que creían en Él. Israel tenía las promesas de Dios, los gentiles no tenían ninguna. Y así ha sido por toda la vida hasta Cornelio. ¿Te das cuenta? 4. Vivían sin esperanza. Es que lo dice, ¿verdad que lo dice? Vivían sin esperanza, porque no habían recibido esas promesas divinas. 5. Estaban sin Dios en el mundo. Tenían muchos falsos dioses, pero no reconocían, ves aquí lo digo, al único Dios verdadero porque no lo quisieron. Y eso lo vemos en Romanos 1, versículos del 18 al 26. Que por las cosas creadas podemos entender de que existe un Dios. ¿Ves? Esa es la luz que Dios ha dado a los hombres. Suficiente luz para hacer algo al respecto. Porque nos ha dado inteligencia, ¿no? Entonces, por las cosas creadas, uno puede llegar a conclusiones. Esto no es normal. Esto lo ha hecho una mente superior. Pero si te das cuenta, ni siquiera eso reconocen. ¿Por qué? Porque no quieren. ¿Por qué? Porque les gusta vivir en el pecado. Y es su forma de vivir. Es verdad que es su forma de vivir natural, pero también es la forma de vivir que les gusta. Y la luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron la luz. No sé si voy a avanzar un poco más. No voy a avanzar un poco más porque si no ya me voy al tema este de reconciliación por medio de la cruz. Y esto es un tema aparte ya. Pero aquí lo vemos. Los gentiles de todas partes del planeta, hasta que no vino Cristo, estaban perdidos todos. Y la pregunta, si te la quieres hacer, es ¿y por qué ellos no recibieron la posibilidad de salvación y yo sí? Y la respuesta es por la elección divina. No hay otra respuesta. Porque Dios lo ha querido de ese modo. Porque partimos de una base. Y es que todos los seres humanos deberíamos estar condenados. Que la salvación no es por justicia, es por mera misericordia. O sea, nosotros estamos vivos en Cristo Jesús, hermanos, porque Dios es tan bueno. ¿Me entendéis? Es que no tenía que haberlo hecho. Es que Cristo no tenía por qué haber venido al mundo. Es que el precio que tuvo que pagar el Padre enviando al Hijo es tan alto que no lo podemos ni imaginar realmente. Porque no había otra manera. Porque la humanidad estaba perdida desde la caída. Porque en Adán todos mueren. Está escrito. En Adán todos mueren. Y todos son todos. Y si nosotros no. Y si Dios no te hubiera salvado, el día que tú mueras, irías al infierno.
que es el lugar reservado para todos aquellos que no tienen a Cristo. Así que, ¿cuál es la conclusión? Señor, gracias. Tú me has hecho nacer en un momento de la historia, en un país, en un tiempo, en un contexto, pero ¿verdad que ni tú ni yo decidimos nacer siquiera? ¿Verdad que no? Menos aún, ¿dónde? ¿En qué familia? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿Verdad que no? ¿Me seguís, hermanos? Amén. Que esto es obra de Dios. Esa es obra de Dios y punto. Y eso es bueno porque eso te da a entender cómo Dios te conoce por persona. Dios nos conoce a cada uno de una manera absoluta. Y fue así desde antes de la fundación del mundo. Y si tú eres de Cristo, tienes que entender eso, que Dios te amó desde antes de que Él hiciera las cosas. Tú ya estabas en la mente de Dios. Esto es algo tan grande, pero claro, es que Dios es grande, hermanos. Dios es el Todopoderoso. Dios no es una criatura exaltada, Dios es el Creador. ¿Me entiendes? Seguiremos. Dios os bendiga. ¿Nos ponemos de pie, hermanos?